Las mejores películas de terror y las mejores series de los años 80. Ese es el programa del día de hoy en Chachalaqueando. Hola Marco, ¿cómo estás? No te pierdas nuestro programa de hoy. Eso. Hola amigos de Chachalaqueando. Hoy vamos a estar recordando las mejores películas, series de nuestra infancia y adolescencia. Bien que venimos caracterizados. Así con es. Tisha y Homero. Así es, así que hoy vamos a recordar todas aquellas películas que les dieron mello en los 80s y en los 90s. Y bueno, y las series también, ¿verdad? Porque habían series también que daban miedito, ¿verdad que sí? Claro, en esta semana dedicada a todos los difuntos y a recordar nuestras tradiciones en Guatemala. Bueno, vamos a hablar de temas interesantes. Ya hablamos el martes pasado de historia y hoy hablaremos de películas. Así es. Así que vamos a hablar un poquito de esta película que se llamaba Ghostbusters o Los Cazafantasmas. Ay, ahora me cambio. Ala, sí, me acuerdo. Bueno, yo me acuerdo que cuando esa película salió, pues todavía éramos niños y yo me acuerdo que sí me dio un miedo porque me la llevaron a ver al cine y esta película relataba un poco de, como bien lo dice el título de la película, eran unos cazadores de fantasmas de una ciudad, si no estoy mal era la ciudad de Nueva York, que estaba llena de fantasmas por, no sé si una maldición que les había caído o alguna cuestión así. Y entonces vienen estos científicos que eran estudiosos de lo paranormal y ellos inventan unas máquinas para poder cazar esos fantasmas. Pero la verdad que entre terror, entre miedo y entre comedia, la verdad que una película muy buena. Claro, los años 80, los años 90 fueron de esas historias de fantasmas y comedia. Y esta fue una de ellas. Atrapaban a estos fantasmas que estaban alojados en un edificio, ¿te recuerdas? Y se expandieron por la ciudad a través de las alcantarillas. Y ¿quién no va a olvidar a Ghostbusters? Exactamente. Otro fantasma que, bueno, en lugar de darnos miedo, nos daba ternura, era Gasparín. Así. ¿Verdad? Gasparín, que nació en 1995, y este fantasmita era un fantasma que vivía un poco triste porque él quería siempre tener amigos, pero lamentablemente pues, los niños se asustaban cuando lo veían, ¿verdad? Y tenía unos tíos que eran unos tíos todos fanfarrones, que eran los que le hacían la vida imposible a él y a los niños con los que él quería hacer amistad. Claro que sí, él quería hacer pues sociedad, sociabilizar con sus amigos, tener amigos y bueno, tenía un conflicto ahí con sus familiares, ¿verdad? Porque de repente le decían, no, mira, no te relaciones con ellos y él quería como siempre ese espíritu de niño, ¿verdad? Tenerlo como presente y si no estoy equivocado, Gaspar, en algún momento como que de la historia se transforma en niño y vuelve otra vez a ser fantasma, ya lejos lo recuerdo. Pero eso es en la película. En la película ¿verdad? Sí, se transforma en niño porque él se enamora de la niña que llega a vivir a la casa y es un niño súper lindo. Sí, claro. Pero lamentablemente era un fantasma. Así que esa película también fue de las películas que son entre románticas, de miedo y comedia. La verdad que muy buena. Déjenme hablar de Beetlejuice. En 1989 sale Beetlejuice con esta película basada en una historia de Tim Burton. Cuenta pues unas alocadas aventuras de Beetlejuice, un fantasma travieso que vive en el más allá, se aloja pues en una maqueta y si lo llamas 3 veces él aparece porque es un antifantasma, o sea, él ahuyenta a los locales que llegan a vivir a esa casa y pues si lo llamaba esa pareja de esposos que muere, lo llaman 3 veces, pues supuestamente lo iban a ayudar a librarse, pero ocurre una situación ahí que a la casa llegan a vivir unos buscadores de fantasmas que tratan de ir descifrando y esta pareja de esposos que muere pues llama a Beetlejuice para sacarlo, pero Beetlejuice es loquísimo. Sí, y en la actualidad hay un Beetlejuice 2, ¿verdad? Ya casi 20 años, no más de 20 años después. Pues salió un nuevo Beetlejuice y por lo que he oído dicen que está muy buena. Dicen que está muy buena, no la hemos visto. Yo vi la 1 hace años y hace poco la volví a ver nuevamente. Y por supuesto vamos a hablar de la famosísima The Addams Family. Exacto, la famosísima familia
Adams, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y cómo estaba conformada la familia Adams? Pues el papá era Homero Adams, la mamá era Morticia, y los hijos, ¿verdad? Que estaba Merlina y Pericles. Pero también estaba el tío Cosa, estaba... Merlina era la niña esas... De las trencitas. Trencitas un poco así seria. Súper seria, ¿verdad? Y siempre... Sí, había un bebé también que era parte de la familia Adams, la abuela. Y era una familia totalmente particular, ¿verdad? Les gustaban las cosas de la noche, tenebrosos, pero una serie muy buena. Eran felices ahí en su hábitat. Sí, una serie que te hacía reírte de las cosas fantasmagóricas, ¿verdad? Y te hacía reírte un poco de la muerte, ¿verdad? Yo creo que a raíz de la familia Adams que vino primero, después vinieron la familia Monster. Que también la familia Monster era graciosísima. Claro, ¿verdad? pero no tenían nada que ver ninguno con el otro. No. Eran dos cortes totalmente distintos. Eran dos familias. En la familia Monster estaba Herman Monster. Herman Monster. La esposa de Herman Monster, que no recuerdo ahorita. No recuerdo el nombre. Exacto, pero estaba el abuelo que era graciosísimo. El abuelo que era un vampiro. Él sí, no era, el abuelo era un vampiro. Era un vampiro de esta serie. El hijo era un hombre lobo. Ajá. Era un niño que era un niño hombre lobo, ¿verdad? Y tenía una particularidad esta serie. Esta serie había una sobrina que ella era totalmente normal. Ajá. ¿Verdad? Ella era la única que era normal, pero esas dos series eran muy parecidas, pero no eran iguales. No eran iguales. Sus personajes eran diferentes y eran muy graciosos. Sí, eran muy graciosos, muy bonito. Hablemos ya de las más fuertecitas. Hablemos de las ya más pesaditas que a muchas personas... Yo en lo personal les voy a decir, a mí no mucho me gustaba ver películas de miedo en mi infancia. Hasta el día de hoy no me gusta. No mucho me gusta, pero habían películas gruesas. Yo me recuerdo que se juntaban ahí los patojos, nuestros hermanos mayores, a ver las películas. Hablemos de Poltergeist. Qué gruesa Poltergeist, está, ajá, o Juegos Diabólicos. Esa película dicen que estaba basada en una historia real. Y bueno, esta historia habla de una casa que está embrujada, ¿verdad? Y cuando llegan a vivir ahí, empiezan a pasarle muchas situaciones extrañas y es una niñita de 5 años la que se da cuenta de que algo está pasando ahí. Pero hablando de películas de miedo y de cuestiones de miedo que pasaron en las películas, no se me puede olvidar que había una película que era una comedia que se llamaba 3 hombres y un bebé. Ajá. Pero resulta ser que el apartamento donde filmaron esta película, ahí había fallecido un niño como de 11, 12 años. Ajá. Y bueno, hacen toda la filmación de la película. La mamá de este niño, ella nunca les confesó ni le contó a nadie que el niño había muerto ahí. Va a ver la película, va a ver el estreno y todo. Y en una de las secuencias de la película, en una de las puertas, ella ve que está su hijo parado, viendo la filmación. Cosas Entonces, que pasan. esta película no era una película de miedo, pero tuvo un fantasma verdadero. Verdadero en su película. Mira, hablemos de Viernes 13, 1980. Bueno, Viernes Una historia 13. dirigida por Sean Cunningham. La historia se desarrolla en el campamento de verano Crystal Lake, donde un grupo de consejeros es acechado y asesinado por un misterioso asesino. La trama se centra en la venganza por la muerte de un niño llamado Jason. Ajá. ¿Verdad? Quien supuestamente se ahogó en el lago años antes. Y la película es famosa por sus escenas muy fuertes. La introducción de Jason, pues quien se convertirá en un ícono villano del cine de terror. Sí, o sea, esta película de Viernes Imagínate. 13, después sacaron Viernes 13 como número 82. Viernes 16,000. No sé, porque sacaron varias películas, ¿verdad? Pero no sé, ya las primeras tramas eran muy buenas, ya después ya se volvió como Sí. ya lo mismo, Yo ¿verdad? siento que cuando ya sacas demasiadas películas de lo mismo y no le encuentras un sentido, pues ya se vuelve como, así como tú dices, ya como que aburrido. ¿Va? Exacto, pero en un inicio cuando salió sí. Jason, Oh. terrorífico totalmente, Sí. y sigue siendo una de los disfraces de Halloween que más utilizan, porque Jason se quedó para la historia. Con un hacha.
él tenía una motosierra. Una motosierra, ¿cierto? Ajá. Una motosierra Sí. era con la que él llegaba a esos campamentos a las casas, ¿verdad? Qué Sí, tremendo, sí, la verdad que era tremendo. También otra película que no era igual, pero muy parecida, era la de Halloween. Y porque cabal le dan también con el nombre, ¿verdad? Yo creo que es la única película era- que tiene un nombre así como de un día americano de la celebración, ¿verdad? Exactamente. Halloween, igual, esta película contaba la historia de unos amigos adolescentes o jovencitos, ¿verdad? De 18, 20 años que se van a una casa a celebrar Halloween y ahí empiezan a pasar muchas cuestiones raras, ¿verdad? Donde hay un asesino, ¿verdad? Y al final, pues se sabe quién es el asesino, etcétera. También salieron varias películas de Halloween, pero la primera película de Halloween que salió fue en 1978, ¿verdad? Creo que se alargó como desde 1978 como hasta 1990 y algo, porque me acuerdo que hubieron varias películas de Halloween. Sí, era la misma, no era como la 1, la 2 y la 3, sino era la misma, solo que No, sí había varias, había era saga. como una saga. Ajá, sí, 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 sí. Sí, bueno, otra película que también era una película que lo que estaba impresa era de mucho misterio, de mucho suspenso, ¿verdad? Porque no era tanto las imágenes, porque digamos en Halloween y en Viernes 13 era bastante sanguinario. Sí, exacto. En cambio, esta película, El silencio de los inocentes o The Silence of the Lambs, cuenta la historia de un asesino serial. Pero este asesino serial es un psiquiatra brillantísimo y es caníbal. Entonces, una investigadora del FBI empieza a investigar la desaparición de varias mujeres que todas han desaparecido como con cosas que son muy parecidas. Sí, hay una secuencia, hay una serie de sucesión de la misma forma en que asesinaba, ¿no? Exactamente. Entonces, les hace pensar que es la misma persona la que está desapareciendo y asesinando a estas mujeres. Y la peculiaridad es que les quitaba un pedazo de piel. Les quitaba, y estas mujeres eran obesas, y él perseguía a estas mujeres jóvenes, obesas, y les arrancaba su piel. Pero el doctor Lecter, que es el que te digo que es el caníbal, a él lo tienen en un psiquiátrico. Y él es quien les puede dar las pistas de quién es el asesino. Wow. La verdad que la película es muy buena. Si no la han visto, vean The Silence of the Lambs o El silencio de los inocentes. Luego vino Hannibal y vinieron otras 2 películas más después del Silencio de los Inocentes, pero muy buena. Buenísima, buenísima. ¿Sabes? Una que es un poco más actual, pero que a mí me gustó mucho porque no la había visto. Tuvimos la oportunidad de verla tú y yo. Era The Others. Yo no la había visto. La vi hasta hace un par de años atrás. Y muy interesante, dirigida por Alejandro Amenábar se llama. Es una película de terror psicológico que sigue a Grace, que es Nicole Kidman, la actriz, una mujer que vive con sus 2 hijos en una mansión aislada, y poco después de la Segunda Guerra Mundial, los niños sufren una extraña enfermedad que les impide estar expuestos a la luz del sol y siempre se mantienen como tras las sombras, ¿verdad? Porque no los dejan, porque dicen que les va a pasar algo y ocurren muchos sucesos paranormales y Grace empieza a creer que están vivos, pero no. Esta película es Tremendo. de esas películas que guardan un gran suspenso, que lo mantienen a uno toda la película como pensando qué va a pasar, por qué está pasando esto qué extraño, qué pasó ahí. Es una película que no puedes dejar de ponerle atención y el final es totalmente inesperado, pero no de aquellos finales que te caen mal, ¿verdad? Que uno dice, ay, no puede ser, estar viendo tanto la película para que terminara Para en que eso. te deje con No. dudas. Esta película tiene un final totalmente inesperado, pero un final de suspenso buenísimo. Así que, si ustedes no han visto Los Otros o The Others, Sí. mírenla porque es una película. Ahorita que vamos a estar en esta temporada de Día de Difuntos y de Halloween y todas esas celebraciones que se hacen a fin de año, y si usted hace su maratón de películas de miedo, es una de las películas que yo le recomiendo que vea.
esta conjuntamente con El Sexto Sentido, porque son películas que tienen un final cuando ya se desarrolla toda la trama totalmente inesperado, porque El Sexto Sentido también habla, es la historia de un niño que tenía la capacidad de ver difuntos, ¿verdad? Uh-huh. Y el niño realmente no sabe qué le está pasando, por qué él puede ver difuntos. Ajá. Y hay un psicólogo que lo ayuda a él durante toda la película. Y él se da cuenta que él puede ver estos difuntos para ayudarlos. Entonces él ve que tiene un propósito, pero igual no les quiero dar el final de la película, porque si usted no la ha visto, vea El Sexto Sentido. Es otra de las películas recomendadísimas de suspenso. Si a usted no le gusta tanto el miedo y le gusta más el suspenso, vea El Sexto Sentido. Hoy en Chachalaqueando estamos recordando y hablando de aquellas películas y series de terror, de miedo, que mirábamos en nuestra infancia, nuestra juventud, a quienes son amantes de las películas de miedo. Uh-huh. Pues hoy estamos recordando ellas. Y no podemos dejar pasar una de las más fuertes, de las más tremendas, con una producción pues así, sin nada yo que te digo ocultar. que yo pasé mira, después de yo ver esa película, ajá, una semana sin, o sea, usted no podía dormir, me tenía que poner la chamarra hasta la cabeza y hasta ahí sentía que me iba a salir el chamuco. Ibas al cuarto de tu hermana, ¿me puedo dormir contigo? Sí, me sacaba. O te pasabas a la cama del hermano si dormían en el mismo cuarto y decís, mira, me voy a dormir aquí a la Pues parte. Esta película, ajá, las personas o los amigos que la hayan visto no me van a dejar mentir, esta película es El Exorcista. Es una de las más fuertes de 1973. La trama sigue a Regan, una niña de 12 años que comienza a mostrar comportamientos extraños y violentos tras ser poseída por una entidad extraña. Su madre, desesperada, imagínense, pues recurre a sacerdotes para realizar un exorcismo, y la película más famosa por sus intensas escenas de terror. Sí, la verdad que es terrorífica la película, y aparte que hay cosas que creo que juegan mucho con tu mente, ¿verdad? Claro. Con tus sentimientos y todo, porque es entre miedo y suspenso y cosas que podrían llegar a ser reales. Entonces, El Exorcista, si usted es valiente y se atreve, vea El Exorcista. De lo contrario, mejor ni la vea, porque de verdad sí lo va a dejar muchos días sin dormir. Hay otra película que se llama Psicosis. Psicosis es una película que nació ya hace muchísimos años, en 1960, pero la verdad que muy buenos escritores. Porque esta película de Psicosis narra la historia de un hombre, uh-huh, que es un asesino en serie. Pero durante toda la película tú ves que él está hablando con su madre. Él la cuida, él le da de comer, etcétera, 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 etcétera. Y hasta que la policía da en que él es el asesino serial. Pero igual tiene un final que debería, ¿verdad? De ver. Que uno dice, ¿cómo es esto posible? Tienen que verla. Así que, si usted es amante de las películas de miedo, vea Psicosis. Da muchos giros inesperados y, bueno, para quienes les gustan mucho las películas de suspenso, de terror, pues hoy estamos recordando en Chachalaqueando las que vimos cuando éramos jóvenes en los Gen X y que tuvimos la posibilidad de disfrutar de este cine, pues que nos gustaban mucho las películas de miedo. Scream, una película de terror dirigida por Wes Craven, estrenada en 1996. La trama sigue a un grupo de adolescentes en un pequeño pueblo que se ven acechados por un asesino enmascarado, conocido como Ghostface. La película se centra en Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, quien se convierte en el objetivo del asesino mientras intenta desentrañar el misterio que hay detrás de las muertes que ocurren. Scream es otra película también que yo siento que es un refrito como Halloween. Ajá. Es una saga, ¿verdad? De varias películas donde, o sea, nuevamente el asesino vuelve a aparecer. A mí me daba risa de esas películas, es que nunca se muere el asesino. Sí. Supuestamente o lo matan y reaparece. Y vuelve a revivir. Y vuelve a revivir. O sea, sí, esa era O dan por entendido que lo mataron, porque también eso es lo que sucede, ¿no? Que se supone que lo mataron y no. Que eliminan al asesino, que ya se acabó ese problema, pero de repente hay una seña o un signo de que va a volver. Exacto. ¿Y qué tal
Terror en la calle del infierno. Esta película donde se dio a conocer Freddy Krueger, que la verdad que era la pesadilla de todos, porque era una película tan intensa. Yo me acuerdo que estábamos viendo esa película con unos amigos en la casa de una amiga. Mira esto, estamos viendo esta película y este Freddy, los que la vieron, ¿se acuerdan que de repente aparecía de la nada y uno decía, toda la película pasabas gritando? Ajá. Estábamos en la casa de ella, ¿verdad? Viendo la película de varios amigos y con mis hermanos y no miras que con las luces hacía media luz y todo, comiendo poporopos y toda la cosa. Ajá. El hermano de ella estudiaba medicina. Y entonces, no miras que cabal en la parte de atrás del comedor donde estábamos viendo la película, había una puerta. Y entra y nos dice, ¡bu! Y con una calavera en la mano, Sí, mira, y todos, total que sí, bueno, eran películas de miedo, pero te divertías bastante. Personajes cómicos que recordamos en nuestra infancia que hacían estos papeles. Yo me recuerdo de Chiqui Drácula, ¿te recuerdas? Sí. Sí, si hablamos de personajes cómicos, situaciones divertidas que nosotros vivíamos con personajes así como de terror, Chiqui Drácula. También estaba la película de Drácula. Sí, la O sea, película de Drácula. Drácula. Sí, quien no vimos. Y Drácula en muchas versiones, ¿verdad? Yo me acuerdo que a mí me daba mucho miedo la película de Drácula. La de Frankenstein también era ¿La de Frankenstein? Era una película bastante extraña. Porque a él lo vuelven a la vida sin él pedir que lo vuelvan a la vida. Sí. Y otra como un cosa, experimento. Es que ahí lo agarran el cuerpo como un experimento. Ajá, él lo agarran como un experimento y él en realidad no era malo. Simplemente era alguien que no sabía qué hacía ahí ni nada, ¿verdad? Y al final termina matando gente, hasta matando al que lo hizo. Sí. Pero era una película bastante trágica. Se descontrola el humano por no tener, pues, supuestamente estos sentimientos nobles, a pesar de que, pues, lo habían reutilizado como un experimento. Bueno, esto es lo que estamos hablando en Chachalaqueando hoy, 31 de lo que estamos hablando en nuestros, no, 30, perdón, 30 estamos. De lo que estamos hablando en nuestro podcast de la Generación X. ¿Qué recordamos de niños de esas historias de miedo? ¿Usted de qué película se recuerda que no nos recordamos aquí? Porque hay un sinfín de películas, ¿verdad? Que vinieron en esa época y que también vinieron después, ¿verdad? Yo me acuerdo que hay otras películas como Sí, La lo que Niña del hiciste. Aro, que Sí, también las más nuevas, ¿verdad? para mí fue horrible, ¿verdad? Porque ustedes tenían la televisión así en la parte de arriba, de donde está el closet, y yo decía, ay, me va a salir La Niña del Aro. O sea, de verdad. Entonces, películas terroríficas realmente, que las imágenes te dejan un poquito traumado, ¿verdad? Y decís, ay, no, yo salir ahí al corredor, que Dios me libre, ¿verdad? De verdad. Y más si en algún momento has vivido alguna situación donde te han espantado o has sentido que hay alguien al lado tuyo. ¿Quién de nosotros no de repente cuenta alguna historia, cuenta alguna anécdota que ha vivido, pues de alguna situación en la cual se ha sentido amenazado por que lo espantaron o porque algo sobrenatural le ocurrió? Muchos de nosotros tenemos esas anécdotas y hoy pues estamos recordando de aquellos momentos de nuestra infancia que vivimos, de ver las películas más tenebrosas de la Generación X. Así es, así que quédese aquí en Chachalaqueando, porque aquí siempre les traemos diferentes temas y diferentes cosas para recordar y para vivir el presente también de la Gen X. Así es, continúe con nosotros, vamos a tener muchos más podcasts donde estaremos compartiendo ya temas de fin de año. Ya no olvido el año viejo. Pero Vamos todavía así, no. todavía no. Ahorita, Vamos a... tararara, Tarararán, tararara, 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 tarararán, 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 tarararán. Este fue el podcast de la Generación X en Chachalaqueando. Gracias por vernos. Continuamos con otros podcasts que los martes y jueves tendremos para todos ustedes. Claro que sí, síguenos en Facebook, síguenos en YouTube, síguenos en Spotify y en TikTok. Como Chachalaqueando. Chachalaqueando.